antes de que se firme la operación, vamos a ir mejor al esquema. Este es, por ejemplo, un esquema con pagarés, ¿no? Un esquema básico con pagarés. Imaginaros, pues, una empresa que exporta, pues vamos a poner, pues, a México, ¿no? Y le vende una máquina. No, insisto que suelen ser bienes de equipo, ¿eh? Normalmente estos temas son de importes elevados y bienes de equipo. Entonces, claro, con la empresa mexicana acuerdan pagar vamos a poner, a 2 años, ¿no? Con 4 pagarés semestrales. Bueno, en principio, el importador claro, está pidiendo crédito, está pidiendo, oye, yo te puedo comprar estos equipos, esta máquina y tal, pero me tienes que dar 2 años. La lógica un poco del juego, hay un poco de la negociación, puede ser, bueno, pues yo te doy plazo, pero tú dame garantías. Claro. Entonces, si te da garantías bancarias, me refiero, si las pagarés te los puede avalar un banco, estaríais entonces en disposición de decir a vuestro banco, oye, ¿me descontarías unos pagarés a 2 años de un banco mexicano? Y esa es la cuestión que habría que preguntarse también en el momento de la negociación del contrato. O sea, en el momento inicial de la operación, porque, claro, luego si te dan los pagares que luego nos puedes descontar, te los tienes que quedar, o te los tienes que quedar ahí y nadie te los descuenta, nadie te los anticipa, o te los anticipan pero con recurso, o sea, con un anticipo normal, pues te llena la línea de anticipos o no te deja riesgo para otras operaciones. O sea, al final el anticipo, que se puede hacer anticipo sin recursos, se basa en ese planteamiento inicial. Entonces, en el esquema he puesto primero, bueno, contrato, más que contrato sería la solicitud de factoring, y segundo el contrato de compraventa. O sea, antes de cerrar una operación de esas, habría que consultar. Bueno, una vez que ya se ha cerrado y se envía la mercancía, entonces el importador va a donde su banco y dice, aválame los pagarés, te entrega los 4 pagarés, esos pagarés van en gestión de cobro, pero van a la entidad financiadora, y la entidad financiadora los descuenta sin recursos, se le hace un forfeiting de esos pagarés, con lo cual el exportador ya se ha olvidado de la operación, ¿no? Y ya es un tema, he intentado poner otro color como más, ya la operación ya ha desaparecido, ya está. Y entonces esos pagarés luego, cuando llegue el vencimiento, se cobrarán y se reembolsarán a través de la entidad avalista, ¿no? Entonces es al final un riesgo entre las dos entidades financieras. Claro, siempre hay que consultar porque no es posible, digamos, según qué plazos, según qué países, según qué bancos, hay que estudiarlo, ¿no? Hay que verlo. Pero bueno, son operaciones que suelen hacer. Y otro esquema muy típico, bueno, ya no de pagarés o letras, sino que sería el esquema de crédito documentario. Imaginaros una exportación a Cuba, ¿no? Muy país de alto riesgo, muy típico, y con el que se suelen hacer, o solemos hacer bastante forfeiting, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hay unas líneas establecidas entre bancos y tal, con los bancos cubanos y esto. Pero bueno, en definitiva, se firma el contrato y entonces el que inicia es el importador, que solicita el crédito documentario a la entidad emisora, al Banco Cubano, Banco Financiero Internacional, por ejemplo, BFI, emite un crédito documentario a banco de aquí, Banco Sabadell, y entonces el Banco Sabadell se lo notifica, y cuando ya la mercancía se envía al puerto y se entregan los documentos, esos documentos se presentan y son conformes, y imaginaos que ese crédito es pagadero a 360 días, el crédito tiene pago diferido 360 días, entonces lo que se descuenta sin recursos es ese plazo, desde que se presentan los documentos, son conformes, hasta que se cobra el crédito. Lo anterior a ese plazo sería una prefinanciación, y el forfeiting no se puede hacer de prefinanciación, sería cuando hay un compromiso claro, el compromiso, si vamos sin condiciones, de un crédito documentario nace cuando la presentación es conforme, con lo cual tenemos que ir a la presentación conforme, y luego entonces se descuenta sin recurso ese crédito o esa presentación de los documentos del crédito, ¿no? Y luego el banco, a vencimiento, se cobrará el crédito documentario del banco cubano, pero eso ya cosa del banco. Esos son 2 esquemas típicos, vamos, básicos. Bueno, os pongo aquí la fórmula del descuento, pues, pero bueno, la fórmula hay 2 fórmulas principales, la discount to yield y la straight discount, que estas son las que se utilizan en estos cálculos, pero normalmente se utiliza la de abajo, que es el descuento de toda la vida, el de arriba es un descuento más matemático y tal.
Bueno, las ventajas son claras, ¿no? Se elimina riesgos, se incrementa la liquidez, se libera consumo de líneas de financiación, mejora los ratios, se financia al 100%, bueno, elimina las primas de seguros, claro, no, y luego es muy simple, es muy sencillo, o sea, se formaliza de una forma muy, muy sencilla, ¿eh? Entonces, y luego, claro, la desventaja puede ser el precio, ¿no? A ver, el coste, tener en cuenta que en el coste de la financiación está incluida la prima de riesgo por el banco que sea o por el país que sea, ¿no? O sea, realmente no no se oye. No se oye. Vaya. Vale. Perdón, que no se oía del todo, ¿no? Por aquí sí, ¿no? Pero bueno. Vale. Bueno, me la acerco un poquito más y ya está. Bueno, entonces, ahora mejor, ¿no? Vale. Bueno, entonces, el coste, muchas veces dice, pero un coste, ¿cómo se puede descontar por ejemplo, el tema cubano, que es como muy típico, ¿no? ¿Cómo se puede descontar un crédito documentario haciendo un forfaiting y tal, que las condiciones con Cuba son Euribor más 8, más 2% de comisión, ¿no? Claro, hay que entender que el coste incorpora la prima de riesgo Cuba, ¿no? Claro, Cuba, no hemos entrado en riesgo país todavía, pero como podéis imaginar, Cuba es de los niveles de clasificación de riesgo de cualquier aseguradora o de cualquier agencia de calificación, está en el peor nivel. Entonces, un forfaiting hecho para China o para cualquier otro país, que el riesgo país, lógicamente, es muy diferente, tiene otro precio. O sea, al final hay que entenderlo, porque como es un descuento, todo está metido en las condiciones de financiación, pero hay que entenderlo como como un todo, ¿no? Pero sí que suele tener precios importantes, o sea, elevados en ese sentido, ¿no? Bueno, la diferencia entre factoring y forfaiting, aunque los dos son cesiones, hay que tener en cuenta que, bueno, pues los bienes financiables son muy diferentes, ¿no? En factoring estamos hablando de existencias, bienes intermedios, lo que he dicho antes, facturación recurrente, clientes recurrentes con unos límites. El forfaiting estamos estudiando cada operación, ¿eh? Siempre hablamos de ventas de equipo, cada operación tiene sus características y hay que estudiar cada una, ¿no? Luego estarían los plazos muy diferentes. En factoring más de 180 días no solemos ir, y en cambio en forfaiting estamos con 7 años, ¿no? Hasta 7 años. Bueno, el ámbito entonces también es distinto. Factoring se utiliza tanto nacional como de exportación, y forfaiting prácticamente todas las operaciones es de comercio exterior todo, ¿no? Y luego, por definición, factoring es sin recurso y el forfaiting puede ser con o sin recurso, ¿no? Y luego, en cuanto a los documentos o al instrumento a financiar, aquí tienes un poco las modalidades, ¿no? Pero las modalidades principales son las dos primeras. Realmente las letras avaladas o los pagarés por bancos extranjeros serían las primeras, y los créditos documentarios de exportación. Los créditos documentarios de exportación no necesariamente tienen que estar confirmados, pueden ser confirmados o sin confirmar. Puede ser, o sea, al final lo que sí que es necesario es que el crédito documentario esté utilizado y que los documentos hayan sido aceptados, o sean conformes o hayan sido aceptados ya. Y luego los derechos sobre garantías bancarias no suele ser habitual, pero bueno, se podría estudiar alguna garantía de pago. Normalmente se suele exigir, porque las garantías, el problema es la cesión un poco de los derechos de la garantía. Entonces suele exigir igual que el propio beneficiario de la garantía sea la entidad financiadora, tal. O sea, se puede estudiar, o sea, pero no es habitual que haya cesiones con garantías bancarias, o sea, con garantías de pago. Y luego, bueno, y tiene que haber un aval de un banco, una garantía de un banco. Se hacen a veces operaciones con riesgo corporativo, que se llama, ¿no? Riesgo de empresas en el extranjero, pero suelen ser grandes multinacionales o empresas que que tienen una solvencia más que contrastada, ¿no? O sea, es muy difícil que una entidad financiera de aquí esté financiando en base a un riesgo de una empresa mexicana. El que conoce los riesgos en México y va a poder darle garantía es el propio banco mexicano, ¿no? Entonces el esquema un poco sería: el banco mexicano le está garantizando a su cliente, porque es el que lo conoce y responde por él, y en base a ese riesgo el banco de aquí está financiando.
O sea, en base a ese riesgo de Banco Mexicano, por ejemplo, en el esquema de los pagarés, ¿no? Y luego en ocasiones, vamos a decir que sería un forfeiting, aunque sería más un anticipo de compromiso propio, si el crédito está confirmado se puede hacer un anticipo sin recurso de ese crédito ya por el propio banco confirmador, porque estaría anticipando su propio compromiso. Sería como descontar un pagaré avalado por el propio banco que hace el descuento, ¿no? Que sería este esquema de pago anticipado de créditos. Bueno, entonces, bueno, que sepáis que se puede hacer eso también, ¿no? Bueno, entonces, sí quería comentaros otro instrumento también vinculado con los bienes de equipo. El forfait hemos dicho más bienes de equipo, el crédito comprador es otro instrumento. Y como el anterior, este también permite la financiación y la cobertura. Es un instrumento financiero también, ¿no? Entonces, los créditos, bueno, son concedidos por instituciones financieras, pero tienen un esquema bastante rígido, ¿no?, en cuanto a su funcionamiento. O sea, el importe máximo que se puede financiar viene marcado por un convenio CDE que se llama, y es el 85% de los bienes y servicios exportados. O sea, tiene que haber un pago anticipado de un 15 y una mínimo, puede ser un 15 o más. Y entonces un máximo financiable de 85 de los bienes y servicios exportados. También se pueden financiar, aparte de los bienes, los gastos locales y las comisiones comerciales. Todas estas dos también al 85. Y el 100% de la prima de seguro de ceste. O sea, al final es un crédito que, como vamos a ver, tiene un aseguramiento ceste. Los plazos de crédito comprador teóricamente son de 2 a 10, pero tener en cuenta que el plazo no lo suele marcar el deudor ni tampoco el exportador, lo suele marcar ceste. Según qué importes y qué países decide si se puede o no ir a ese plazo. Las amortizaciones son semestrales, siempre, y ahí siempre nacen o bien con el embarque, con el envío de la mercancía, o bien con la recepción provisional de lo que es una planta llave en mano, una instalación, ¿no? Y los tipos de interés, aquí podemos ser fijos o variables. Si es fijo, se tiene que basar en unos ratios que hay, que bueno, es el CIRS que llamamos, ¿no?, que es el Commercial Interest Reference Rates, publicados por el consenso OCDE, y que son unos tipos bastante bajos, son tipos como muy bonificados, muy bajos. Y luego, o si no, tiene que ser variable. Si es variable, entonces estamos basándonos en Euribor, Libor. Lo que pasa es que se tiende a ir a plazos así. Claro, el deudor quiere ir a un tipo fijo, no quiere asumir riesgo de tipos de interés y quiere ir a un tipo fijo. Si se va a un tipo fijo, no lo pone aquí en el esquema, creo que se comenta, pero si se va a un tipo fijo, la entidad financiera lo que hace es una cobertura de tipos a través del ICO. O sea, el ICO no pone los fondos, pero sí te hace una cobertura de tipos de interés. Por el riesgo de dar un tipo fijo, ¿no? Claro, el riesgo que no tiene el deudor con el tipo fijo lo asume la entidad financiera que le está financiando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más características tienen que reunir los contratos? Bueno, aquí ya ves, exportación de maquinaria, bienes de equipo, plantas industriales, servicios, tecnología. Ojo, nueva fabricación. Y también que tiene que ser español. Claro, siempre que interviene CESTE, ya sabéis que hay una serie de limitaciones. Entonces, lo único que sí que se permite hasta un 30% de que los bienes no sean de españoles. Si se va a porcentajes mayores de un tercer país, hace falta una autorización de la Dirección General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Luego las comisiones comerciales como máximo pueden ser un 5% y los gastos locales un 30%. Bueno, todos estos datos están a vuestra disposición, porque creo que os han pasado ya la presentación. Pero bueno, el esquema sería, hay un contrato de compraventa de un bien de equipo, ¿no?, pago anticipado del 15%, entonces, en base a un convenio de crédito comprador que suscribe la entidad financiadora, la mayoría de las veces a través de una entidad garante, pero es un convenio de crédito comprador, lo que se hace es, contra documento se dispone del crédito y se abona entonces al exportador. Sería un poco como un esquema de crédito documentario a la vista, ¿no?
no es un crédito documentario, porque la revisión documental no es la del crédito, ¿eh? Los documentos son los típicos de que evidenciar de que se ha embarcado, los documentos comerciales, ¿no? Entonces, claro, la entidad financiadora lo que ha hecho es asegurar con CESTE esa operación, y al suscribir el convenio de ajuste recíproco de intereses, el CARI famoso, con el ICO, para el tema de los intereses si son fijos. Y luego ya se le va pasando las cuotas semestrales al deudor, ¿no? El exportador ya se ha olvidado de la operación, y el deudor está pagando la operación pues a 5 o a 4 o 5 años, lo que sea. Bueno, aquí lo que sí tenemos es una serie de costes a valorar. El exportador normalmente tiene los gastos de estudio de CESTE y la comisión documentaria, ¿no? Como en el crédito, cuando entregas documentos, que el banco cobra una comisión por la gestión documental. Y el deudor es el que tiene la mayoría de los gastos, ¿no? Tiene los gastos de formalización. La prima de seguro de CESTE, según qué países, es muy elevada, porque estamos hablando de plazos muy largos. La prima de CESTE, la gente va también por plazos, ¿no? Si es una operación a 7 años, estamos hablando de una prima normalmente muy elevada. En la comisión de gestión, la comisión de compromiso, los intereses del crédito, todo eso lo paga el comprador. Y luego, si hay tasas o impuestos o gastos legales, pues normalmente también sí lo subiere. Bueno, yo creo que aquí la principal ventaja se resumiría en que permite ofrecer financiación al comprador, y entonces ir con una oferta comercial y una oferta financiera, ¿no? En el proceso operativo también lo de siempre, ¿no? Os recomiendo que planteéis las operaciones en una fase muy inicial, aunque igual no se haya firmado el contrato ni nada, sino en una fase todavía de negociación, porque bueno, al final los datos básicos para hacer una oferta indicativa de crédito comprador son muy pocos, ¿no? No hace falta más que saber pues quién es el deudor, qué mercancía, qué plazo están solicitando, aunque luego CESTE a ver qué dice, luego que pues nada, bueno, plazo de importe moneda, etcétera, y poco más. Hombre, bueno, ¿y qué banco? Muy importante. ¿Y qué banco es el banco del deudor que podría hacer de garante, ¿no?, en la operación? ¿Se puede hacer crédito comprador directo? Lo mismo que hemos dicho con el forfaiting, se puede, pero primero tiene que clasificar CESTE a una empresa fuera, que por importes y plazos normalmente elevados, que no suele ser tan fácil. Entonces, casi siempre se canalizan con un banco garante local. Me estoy extendiendo un poco el tiempo, pero bueno. El riesgo exportador también se basa en el tema de país. Hemos sacado a lo largo de la exposición varias veces, ¿no? Bueno, entonces en el riesgo país sí quería mostraros, bueno, lo que es el riesgo soberano de transferencia. Al final quiero mostraros el mundo así como así lo ve CESTE, ¿no? CESTE lo ven en verde, bueno, pues prácticamente toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, tal, ven. Pero y luego, bueno, pues ya veis las zonas, digamos, abajo está lo que es el termómetro, las zonas como más amarillas, tal, serían riesgos medios, tal, y luego ya lo de rojo ya es riesgo alto, ¿no? Bueno, evidentemente se puede ir por cada país, tal. Información de país hay muchísima. Yo esto he cogido esta porque es como muy gráfica, pero hay información en el ICEX, en CESTE, las entidades financieras tenemos clasificación de países, el propio Banco de España, que Banco de España no lo publica, pero tiene una clasificación de país con el que nos obliga a hacer dotaciones en función de los riesgos que asumimos y tal. Y luego esta es la visión he puesto también la de COFACE, porque no es, o sea, es parecida, bueno, si veis, bueno, la verdad que no es exactamente el mismo tamaño, pero si veis, es parecida, evidentemente, ¿no? Pero tiene sus diferencias. Por ejemplo, España no está del mismo color. Entonces, claro, entonces, bueno, ya veis, el nivel, por ejemplo, de España, pues creo que lo han puesto en nivel B, ¿no? Tiene 7 niveles, A1, A2, A3, A4, B, C, D, y sigue un poco el mismo esquema de colores también, pero bueno, ya veis que no tiene necesariamente que verse todo exactamente igual, ¿no? Y también tenéis información muy buena en la página de Country Risk de COFAS. Luego tenéis agencias de rating. Aquí tenéis las agencias de rating, cómo califican a una serie de países. España veis que es, según Moody's, Baa3, ratings de Standard & Poor's triple B menos, y de Fitch triple B, ¿no? Que ya veis que, bueno, es una zona que luego vamos a ver la escala que tienen las distintas agencias de ratings,
y es un nivel rozando el nivel especulativo ya, ¿no? O sea, estamos en un nivel... hay como dos grandes grupos, ¿no?, de calificaciones. De una raya para arriba es lo que llaman investment rate, bueno, grado de inversión, y en otro es grado ya, como se llaman, como especulación un poco, ¿no? Claro, no es lo mismo estar en un nivel arriba o abajo, evidentemente hay muchos más niveles, pero España está en este momento rozando la línea roja, ¿no? Entonces, la línea roja sería, bueno, el grado, hay grado, según esta calificación, ¿no?, de Moody's, Standard & Poor's y Fitch, grado alto, grado medio superior, grado medio inferior. Entonces está en el grado medio inferior. Entonces el de abajo ya sería grado no inversión especulativo. Bueno, ya, y eso que la prima de riesgo medida como diferencial de tipos de interés entre el bono alemán a 10 años y el español ha mejorado muchísimo, ¿no? Ahora está a niveles de 200 puntos y estuvo a 600 y pico, ¿no? Pero bueno, las agencias de rating y tal todavía ven un riesgo importante aquí. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Claro, estáis buscando mercados, exportando, hay países que tienen un nivel de riesgo mayor o menor. Ante un riesgo país, en primer nivel he puesto el crédito documentario confirmado. Aquí sería luego algunas pólizas, ya hemos visto que cubren riesgo país, algunas pólizas de seguro a la exportación. O también sería una garantía de pago, pero no emitida por el banco directamente aquí, sino a través de otro banco que añada su garantía, o sea, garantía bancaria emitida por un banco español o un banco de primer nivel, ¿no? Y luego otra que te quita riesgo país, lógicamente, es el forfaiting, Y el crédito comprador también te quita riesgo país. Hasta una vez que has exportado, cobras y el crédito se le ha dado en la entidad, te olvidas, ¿no? Bueno, entonces en el crédito confirmado, hemos dejado un poco aparcada cuando hemos visto el crédito la confirmación. Tened en cuenta que la confirmación siempre es un compromiso que añade el banco confirmador al banco emisor, para honrar o negociar una presentación conforme. Vale, esa obligación es independiente de la del banco emisor, o sea que puede que luego el banco emisor pague o no pague, eso es independiente de la obligación del propio banco confirmador. De eso se trata, claro. Y luego tiene las mismas condiciones, la obligación es con las mismas condiciones, solo si la utilización es acordados que tiene que ser conforme. Bueno. Entonces, para poder añadir la confirmación, es necesario que el propio crédito lo permita, ¿no? Cuando se emite un crédito en uno de los campos del crédito documentario y tal, hay que indicar, el banco emisor debe indicar tres posibilidades, ¿no? Es el campo 49, aparece o es confirm, que es decir, que puede ser confirmado, o es meyat, que es decir, poder añadir, meyat, o es without, ¿no? Entonces no hay más en ese campo. Entonces, claro, si es confirm, la diferencia está que si es confirm, el banco que recibe el crédito lo puede confirmar sin pedirle autorización a nadie. Si es meyat, tiene que pedir autorización al beneficiario, y si es without, en principio no lo puede confirmar. Entonces, claro, sí que es importante pedir de origen, en el momento cuando se está diseñando el crédito, cómo se quiere el crédito. ¿Qué pasa con determinados... digamos, hay una serie de casuística ahora, ¿no? Vamos a decir, con las confirmaciones. Ahí os voy a contar dos temas. Uno es el tema de las confirmaciones silenciosas y el tema de los Trade Facilitation Programs, que son una forma que tienen las entidades de confirmar de países emergentes, ¿no? De países con riesgo. Entonces, bueno, la confirmación silenciosa es un poco una excepción a una confirmación, porque realmente el banco confirmador está obligándose frente al beneficiario, pero no tiene ningún derecho frente al banco emisor, porque él no es confirmador, él simplemente es un banco designado a tramitar los documentos, a gestionar, pero no a confirmar, ¿no? Entonces, aquí en el esquema, veis que hay un compromiso de pago del banco emisor, y el banco confirmador añade su compromiso. Ese es el esquema normal de la confirmación, ¿no? Para eso tiene que pedir o autorizar, vamos, el banco emisor. Vale. Si no pide ni autoriza, una posible solución es la confirmación silenciosa. En principio no se hace de forma muy excepcional porque el banco confirmador tiene una posición débil ahí, ¿no? Porque sí tiene compromisos frente al cliente, pero no frente al otro. O sea, entonces, pero puede surgir, sobre todo en bancos chinos, ¿no? Bancos chinos no emiten nunca
no piden ni autorizan nunca la confirmación, con lo cual no se pueden confirmar si no es por una confirmación silenciosa. Entonces, en ocasiones se puede hacer por esa vía, pero siempre que se haya intentado modificar el crédito no se haya conseguido. O sea, realmente es como un último recurso, así, ¿no? Eso por un lado. Y luego los programas que os decía, bueno, ¿qué pasa? Que los bancos se confirman operaciones en base a las líneas de riesgo que tiene el banco establecidas por país. Dentro de ese país los bancos principales están clasificados, están marcados con unos importes, y si se recibe un riesgo, por ejemplo un crédito documentario a confirmar dentro de esos límites, el banco confirma, ¿no? Ahora, si se recibe un riesgo fuera de esos límites, o bien se hace un estudio puntual de la operación, que entonces la respuesta a la confirmación puede tardar más, porque hay que hacer un estudio a riesgos específico para esa operación, o igual, acompañado de ese estudio, o igual se puede ver una solución vía estos programas, ¿no? Estos programas, que son los programas que tiene los bancos multilaterales, ¿no? Que son el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que tiene, facilita garantías a los bancos confirmadores para que podamos añadir la confirmación, y esto el ámbito del ámbito de países del antiguo bloque soviético, ¿no? el BERT. Y luego el Banco Asiático de Desarrollo, lógicamente para la zona de los países de Asia, el Banco Interamericano de Desarrollo para Sudamérica, y la Corporación Financiera Internacional, que ahí están bancos y países, y bancos de todo, bueno, de muchos sitios, ¿no? De muchos continentes, de todos los continentes, vaya. Entonces, claro, el esquema de funcionamiento sería el banco local emite un crédito documentario, el banco de aquí no puede confirmar contra sus líneas, lo que hace es buscar cobertura para dar la confirmación a esa operación, ¿no? Y una fuente de cobertura es estos programas. Otra fuente es CESTE, por ejemplo, que os comenté antes, como el CESTE también no solo hace seguro de crédito de exportación de mercancías, sino también seguros a entidades financieras y tal. Si confirmas un crédito, si tienes un crédito confirmado con un banco y luego un seguro de crédito, como es este, en caso de que... ¿Quién es el que es responsable de crédito? ¿El banco confirmador o este? O sea, y quien paga un seguro, o sea, tienes un crédito documentario confirmado y te impagan. Que me ha confirmado un banco, ¿vale? Sí. Pero con un seguro de crédito de CESDE, porque es un país que no... si hubiera algún tipo de problema, ¿quién es responsable ante mí? ¿El banco confirmador o CESDE? No, a ver. Ahí, hombre, en cuanto es el crédito documentario, es el banco confirmador. Si la presentación es conforme, el banco confirmador se ha comprometido a pago y tiene que pagar el banco de aquí. ¿Qué pasa? Que el esquema un poco que has planteado no suele ser así, porque claro, tú si tienes un medio de pago que ya te está garantizando el cobro, no recurres a una póliza de aseguramiento, de seguro. O sea, esa operación la tendrías o intentarías excluirla. Bueno, pero es que nos ha ocurrido porque queríamos confirmar un crédito con una empresa, con Túnez, ¿vale? Y entonces ningún banco nos confirmaba el crédito por el riesgo. Entonces nos lo confirmaban a través de CESDE. Pero es que ¿sabes pasa? Que yo te he interpretado como que tenías una póliza de seguro de crédito y luego has hecho... No, el banco... No, pero esto es un problema del banco. Es un problema del banco, ¿verdad? Sí, perdona. Vale, o sea, el banco tiene que responder ante mí... Te he interpretado como que tenías una póliza de seguro de crédito y luego estabas cobrando con un crédito documentario. Digo, más sorprendido. Vale. Pero, claro, tú tienes... O sea, el banco que ha hecho un aseguramiento de su confirmación es su problema con CESDE. Quiero decir, el banco lo que ha suscrito es un compromiso de pago contigo al confirmar el crédito. Que luego tenga un compromiso con CESDE, con uno de estos programas del BERT o del IFC, de lo que sea. O haya vendido el riesgo a otro, lo haya confirmado porque ha vendido el riesgo a otro banco. O porque hay más métodos, o porque el banco, imagínate, que porque es un banco filial, ha conseguido un compromiso irrevocable de reembolso de su banco matriz, digamos un IRU. Bueno, hay distintos, entonces tiene sus sistemas de cobertura, pero eso es un problema del banco, totalmente. De hecho, la póliza la suscribe el banco con CESDE. Yo también interpreto como que era vuestra la póliza, que habías tenías tú una póliza de seguro. Claro, las pólizas de seguro hay que intentar
incorporar, digamos, donde el medio de pago no te aporta, pues eso, cuando es un medio de pago que no tienes seguridad, ¿no? Pues cuando cobras por transferencia y tal. Todo lo que sea un cobro ya seguro, pues se excluye, intentar excluir de las pólizas. Ya sé que las pólizas de seguro muchas veces tienen que ser globales, ¿eh? Y exigen la globalidad y tal. No, tienes que asegurar todas las exportaciones y tal, pero bueno, hay casos en que se excepcionan y cuando hay crédito documentario se excepciona. Vale, gracias. Bueno, entonces, la confirmación, de todos modos, se está, digamos, con países que se consideran, ahí tenéis la lista, bueno, los colores que hemos visto de riesgo, es prácticamente en determinados países es sistemática, ¿eh? O sea, muchas veces los exportadores no trabajan si no es con crédito documentario confirmado. Bueno, y luego hay una serie de riesgos técnicos, no me quiero alargar mucho más, pero que los tenéis ahí, pero simplemente deciros que el riesgo de transporte, bueno, que sepáis que el transporte, el transportista, según qué convención, qué medio de transporte, tiene una responsabilidad de indemnizar en caso de un siniestro, pero esas indemnizaciones son tan ridículas como las que están ahí, o sea, son pequeñísimas, ¿no? Entonces es necesario la formalización de un seguro de transporte, ¿no? Claro, la gestión, ahí vienen los intervinientes. Sí que es recomendable, como suelen ser distintas pólizas con distintas pues cláusulas y tal, utilizar las del Instituto de Londres, de aseguradores de Londres que están internacionalmente reconocidos y que son las que llamamos ICC, ¿no? Las ICC que se ven en muchas operaciones, ¿eh? Entonces, las ICC son 3, ABC, y luego hay otro para aéreo. Tienen distintos grados de cobertura y la que más cobertura tiene es la A. Lo que pasa es que tampoco es un todo riesgo, porque si veis la A excluye una serie de temas, ¿no? Todos los que tenéis ahí. Entonces, para lo que se puede considerar más todo riesgo es escoger la ICC-A y añadirle la cláusula de guerra y de huelga. Y es bastante habitual, ¿eh? Ver la ICC-A más guerra-huelga, porque ese sería más parecido a un todo riesgo, digamos. Cuando hablamos de un Incoterm, de todos modos, ahora vamos a entrar un poco en algo en Incoterms, pero cuando hablamos de Incoterm, el Incoterm CIP o CIF solamente obliga a la C. O sea, porque no penséis que porque, bueno, está el Incoterm relativo de, si no se pone otra cosa o se especifica que hay que ir a otra cobertura, el Incoterm necesario para cumplir por el aseguramiento solo obliga a la cláusula C de la ICC, que es la más baja. Bueno, hablando de transporte hay que hablar un poco de Incoterms, porque los Incoterms de 2010 pues sí que marcan como dos grandes grupos, ¿no? La parte, digamos, superior, que viene el símbolo ahí del barco, ¿no? A la izquierda, que son el FAS, CIF, CFR y FOB, serían solo marítimos, y los de abajo serían multimodales. Para contenedores, aunque el contenedor luego va en un barco, es un transporte multimodal, porque claro, se transporta normalmente por carretera hasta el puerto y luego ahí en destino, pues seguramente del puerto al punto final también por camión, ¿no? Entonces, debería utilizarse los de abajo. Y luego también tener muy claro que los que están a la izquierda serían Incoterms de origen y los que están a la derecha Incoterms de llegada. O sea, si cogemos los Incoterms, hacemos ahí una cruceta así, ¿no? O sea, una cruz. Entonces los tendremos clasificados en esta foto que os he indicado perfectamente, ¿no? Bueno, no voy a entrar en cada uno, porque vamos un poco... Bueno, sí que recalcar en la idea de que los Incoterms que son marítimos están pensados para lo que es el transporte de graneles, lo que es cuando la mercancía digamos... La foto típica pues es el típico instalación en un puerto en que están los depósitos de combustible y directamente se mete el combustible al barco petrolero o el que lleva el gasoil, etcétera, ¿no? O mercancía granel, ¿no? La chatarra, etcétera. Lo que es contenedor no debería utilizarse porque nos pasa lo siguiente. Normalmente cuando es contenedor o se entrega al transportista en los locales del vendedor o se entrega en una terminal de transporte, ¿no? Pero si vamos a suponer que hemos contratado, o sea, hemos puesto un Incoterm CIF. Claro, el CIF me está
el riesgo mío va hasta la entrega, que la entrega en origen se produce cuando la mercancía se sitúa en el barco. O sea, cuando la mercancía está sobre el barco, estoy cumpliendo con la entrega. Claro, si yo he entregado al transportista mucho antes, hay un tiempo en el que tengo que tener en cuenta que no estaría controlando ese transporte, y además igual no está ni cubierta por el seguro. O sea, habría que ver, claro, el seguro del comprador. Bueno, el seguro del comprador en un FOB o en un CFR lo va a contratar desde el barco hasta el destino. Pero yo igual he contratado el seguro hasta la terminal del puerto, ¿no? Entonces, por eso aquí salía un poco la flechita de qué lado está el riesgo, ¿no? O sea, si luego esa mercancía desde la terminal del puerto hasta la borda del buque tiene un siniestro, ¿quién tiene que pagar? El comprador no lo va a pagar, porque todavía no se ha embarcado. El vendedor igual está la confianza de que como ya la mercancía ya está en destino, ya está en el puerto, en la terminal, entonces ahí se debería utilizar un marítimo, o sea, perdón, un multimodal, porque el multimodal sí que la responsabilidad va hasta el punto que indique, no un CIF, sino un CIP, la terminal de transporte, de forma que ahí es donde acaba mi responsabilidad y nace la del comprador. Hay un pequeño desfase ahí. Y eso es un riesgo. Bueno, de todos modos, tenéis la información de Incoterms en una página web que es esa, de Banco Sabadell, y tenéis mucha información sobre los riesgos y los costes de los Incoterms, ¿no? Tened en cuenta siempre estas reglas de oro, que se incluya en la expresión de Incoterms de 2010, que se utilicen las reglas de la CCI, los 11 que hemos comentado, los que son multimodales para contenedores, que son esos de ahí, los que son para buque, los 4 que son, y el grupo C se considera que aporta ventajas para el exportador, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque contrata el transporte, entonces controla los costes, tiempos, el servicio, cuándo le va a entregar al cliente, o sea, le da un mejor servicio a su cliente, ¿no? Utiliza proveedores normalmente logísticos locales, y luego, pues al tener más control documental y de la mercancía, pues le permite recuperar mejor la mercancía en caso de que tenga que recuperar, ¿no? Bueno, y ya el último riesgo que quería comentaros es el riesgo de cambio. El riesgo de cambio claro, nos puede hacer que al final el cobro que vamos a tener en un plazo pues sea bastante inferior al que habíamos previsto, ¿no? Tenemos estos sistemas de cobertura, venta de divisas a plazo, las opciones y sus derivados y el forfaiting. Voy a hablar sobre todo del seguro de cambio, bueno, ¿qué es el riesgo de cambio? Está claro que es la oscilación de los tipos de cambio, ¿no? Que pueden generar, en el caso de, por ejemplo, del euro-dólar, ¿no? Que es lo que vamos a hablar, una exportación en dólares, pues en la medida que el dólar se esté depreciando, ¿no? Pues que precisamente es lo que está ocurriendo, pues digamos yo creo desde el mediados del año pasado, con una depreciación de dólar importante, pues entonces lo que está pasando es que pues que cada vez se está cobrando menos por las exportaciones, porque al pasar las euros cada vez cobro menos, ¿no? Ese es un poco el esquema que veis aquí. Si una factura en dólar a 90 días y un pedido, pues resulta que se negocia el precio 30 días antes de la fecha, y cuando lo he negociado yo tenía el dólar a 1,30, cuando hago la factura y embarco lo tengo a 1,2850, pero luego cuando cobro, al cabo de 90 días, se me ha puesto a 1,3650. Ahora no está a 1,3650, ahora está a 1,37. Claro, que esa variación, que es una variación del 5% de depreciación de dólar, ¿cuánto supone en el margen de la empresa? Pues depende de qué margen tenga la empresa, claro. Si el margen comercial de esa operación es de un 10%, la depreciación del 5% ha supuesto una caída de margen del 48%. Claro, la medida que el margen es mayor, que en vez del 10 es el 25, la caída o el efecto es menor. Pero fijaros que una caída del 10%, o sea, una depreciación del 10% del dólar me puede hacer que la operación comercial se me vaya a la mitad de margen. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido se ve muy bien, pero lo que quería expresar así, ¿no? Esta es la gráfica del Banco Central Europeo, del euro-dólar, y del último año. Entonces, esa variación que hemos visto de 1,30 a 1,37 no es algo raro.
si veis el gráfico del último año, si veis esto lo que el gráfico es del euro, ¿no? Entonces la subida es una depreciación dólar, o sea, subida euro se deprecia dólar. Entonces, esas subidas tan grandes superan, en muchos casos, ese 5% del ejemplo. O sea, que te puede pillar en un plazo corto de comercial de 60, 90 días, te puede pillar una variación importante, ¿eh? Vamos, está ocurriendo. Entonces, ¿qué tenemos que vigilar? Bueno, pues conocer los mercados. El mercado de divisas, aquí vienen unas características que las conocéis, no os voy a aburrir, pero sí que quiero recalcar una cosa. Cada vez hay más divisas con las que se pueden hacer coberturas, porque siempre tenemos la idea, cobertura se puede hacer del dólar y 4 más. Bueno, el dólar y 4 más son las que hay, pues, entre comillas, convertibles, entre comillas, que son el dólar, el yen japonés, el franco suizo, la corona sueca, danesa, noruega, y el dólar canadiense, el dólar neozelandés y el dólar australiano. En el capítulo que se podría considerar como exóticas, pero que ese segundo ya se pueden hacer seguros de cambio, y se están haciendo, vamos, seguros de cambio, estaría el yuan convertible, que lo diferenciamos del de abajo, que es no convertible, que sería el CNH que llamamos, el yuan renminbi convertible, el peso mexicano, el zloty polaco, la lira turca, el dólar de Emiratos, el florín húngaro, el rial qatarí, el rial de Arabia Saudí, el dólar de Singapur, el dólar de Hong Kong, el dinar tunecino y el rand sudafricano. O sea, esas son divisas que se puede hacer ya coberturas. ¿Qué pasa? Que a la medida que hay cada vez más operaciones en mercados nuevos, también surgen contratos en divisas, muchas veces locales, que obligan también a desarrollo de coberturas. Bueno, pues los bancos estamos desarrollando ese tipo de productos en nuestras tesorerías, ¿no? Y luego hay otra gama de divisa, que serían las que no son entregables, que esos no son entregables probablemente por normativa propia del país. Pensar que las divisas no todas se pueden sacar del país, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros le llamamos NDFs, los seguros de cambio NDF, que son, bueno, he puesto ahí unos ejemplos, porque no, pero los más habituales, ¿no? Que sean divisas con las que no se pueden hacer cobros o pagos, porque no son entregables, pero sí se puede cubrir el riesgo de cambio, porque lo que haces es cubrir un índice y luego liquidarla por diferencia. O sea, es un poco, o sea, que eso habría que verlo con algún ejemplo, pero sería, imaginaros, pues no sé, con el real brasileño, por poner un ejemplo, ¿no? Euro real está más o menos a 3,20 o así, ¿no? Imaginaos esa cotización. Claro, yo no puedo, yo tengo un contrato y el contrato es en euros, imaginaos que es en euros, y ahí puede ocurrir lo siguiente, que no me puedan enviar, claro, si el contrato es, o sea, no me pueden enviar, o está pactado que me van a mandar euros, pero en función de cómo esté la cotización. O sea, yo si el contrato es en euros, en teoría no tengo riesgo de cambio, salvo que en el contrato me pongan una cláusula de que el precio está indizado al tipo de cambio. Claro, si me ponen un tipo de cambio en el contrato, me van a mandar los euros que toquen cuando tengan que pagarme, ¿no? Entonces tengo el riesgo, aunque sea en euros. Claro, ese riesgo de cambio, que es con una divisa no entregable, a mí no me pueden, o sea, no me pueden pagar en reales, me lo van a pagar en euros, pero con un riesgo de cambio se puede cubrir con esta figura, porque lo que hago es cubrir el índice, la diferencia. Sería una cobertura más parecida a la de commodities, a la de materias primas, que lo que hace es cubrir la diferencia con un índice oficial, con un índice del Banco Central Europeo o de Reserva Federal, ¿eh? Pero se puede hacer, o sea, no se mueve la divisa no se mueve, pero estás cubriendo un riesgo. Bueno, luego estaría el esquema de qué es un spot o qué es un plazo, no os lo voy a decir. Aquí tenéis la fórmula del seguro de cambio, de calcular un cambio a plazo, que es una fórmula financiera. Bueno, y ya para hablar un poco del seguro de cambio, lo que es el concepto está clarísimo. Es simplemente una compraventa. En este caso estamos exportando, pues entonces sería la venta de una divisa a un precio fijado de antemano, por un importe y a una fecha.
O sea, hay un compromiso de comprar, el exportador de vender la divisa, el banco de comprarla. Ese compromiso lógicamente, es por ambas partes. Se puede flexibilizar un poco, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque sí que es cierto que se puede utilizar de forma anticipada. O sea, tú puedes coger un seguro de cambio euro-dólar, ¿no?, que haces a 90 días, ahora está a 1,3705, a 90 días pues vamos a poner 1,3750, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ese seguro de cambio que se ha hecho a 1,3750 se anticipa, en vez de esa fecha se utiliza antes, se corrige el cambio y ya está. Con la fórmula financiera que hemos visto antes, se calculan los días por los diferenciales de tipos de interés entre las dos divisas y a correr. O sea, de 1,3750 se queda en 1,3640 o 1,3730, lo que toque cuando se anticipe. O sea, se puede anticipar perfectamente. Vale, se puede liquidar por incumplimiento y luego sí que se puede cancelar y luego se puede prorrogar. La pregunta es, ¿se puede anticipar y se puede prorrogar una fecha? Se puede prorrogar, pero realmente lo que se hace es hacer una liquidación y otra nueva. Pasa que la liquidación, pues se puede incorporar o no el precio, digamos, en el precio nuevo, ¿no? O sea, se puede liquidar contra cuenta o a precios históricos, que se llama, ¿no? Bueno, entonces se puede mover. O sea, al final es un producto que sí tiene rigidez, pero sí que se puede anticipar o se puede prorrogar, lo que es la fecha del seguro de cambio, ¿no? Entonces, si veis a nivel gráfico, el seguro de cambio es esto, ¿no? Un ejemplo de cotización del lunes pasado, ¿no? Entonces, llaman forward, ¿no?, el seguro de cambio, y tenemos un nivel para a 6 meses, se cotizó el lunes y es hasta el 18 de agosto, de $1.000.000. El precio de contado, si no recuerdo mal, estaba en 1,3708, 09 por ahí. Entonces ya veis que la cotización a plazo con el dólar está prácticamente igual que la de contado. ¿Por qué? Porque el diferencial de tipos del dólar y del euro, a plazos cortos sobre todo, es prácticamente cero. Estamos con los mismos tipos de interés muy parecidos en el dólar y el euro. Entonces, la cotización a plazo es prácticamente la de contado. Empeora un poco al exportador. Ya veis que de 1,3708 pues puede pasar a 1,3712, que está cotizando. Y bueno, pues lo que tienes es un precio ya fijo. En el eje de abscisas lo que está es el tipo de cambio de contado que ocurriría dentro de 90 días, o bueno, en este caso son 6 meses, dentro de 180 días, y el tipo de cambio que se va a aplicar en la línea azul, ¿no? Siempre, pase lo que pase, 1,3712, 1,3712, 1,3712. O sea, es un seguro de cambio clarísimo, ¿no? Y entonces, bueno, ese sería el forward típico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que determinadas empresas pues sí que tienen digamos, una cobertura no para una operación, sino que tienen una cobertura para un periodo y luego van haciendo utilizaciones parciales. Entonces, en vez de para evitar esa corrección que se hace cada vez que anticipa y que sea más claro, más sencillo el seguro de cambio, lo que se hace es un seguro de cambio no para una fecha, sino para un periodo. Y se aplica el mismo cambio, se utilice cuando se utilice, dentro de ese periodo. Y esa es la cash option. Bueno, la cash option, que también le llaman seguro de cambio abierto, o se llama seguro de cambio por un periodo, le llaman periódico, le llaman también, bueno, se llama de distintas maneras, pero nosotros llamamos cash option. Al final es lo mismo que un seguro de cambio, pero en vez de una fecha, un periodo, con lo cual no hay esa corrección al anticiparlo. En este caso sale prácticamente el mismo precio, ya veis 1,3717, es para el mismo periodo y hecho en la misma fecha, mismo momento. Bueno, ¿cuál es la gran desventaja del seguro de cambio? Pues que si yo cerraba 1,3710, por ejemplo, ¿no?, luego resulta que el dólar, cuando realmente recibo los dólares, está a 1,35 o a 1,34, a 1,33, pues no me puedo aprovechar de esa apreciación de dólar. Yo he cerrado un precio, tengo que cumplir con ese precio. Hemos dicho que es una obligación. Entonces, claro, el producto, digamos, perfecto sería la opción, ¿no? Es decir, yo no tengo la obligación, sino una opción, un derecho. Un derecho de liquidar esos dólares a un precio que llaman precio strike, precio de ejercicio, que el mismo nivel que el seguro de cambio, más o menos se puede poner el mismo nivel, 1,3710, de forma que si el dólar se pone a 1,36, 1,35, 1,34, no utilizo la opción, sino que utilizo el mercado, que me conviene más. Si el dólar se me pone a 1,38, 1,39, 1,40, o de 1,3710 para arriba, ejercito mi derecho y mi dólar a 1,3710.
Claro, este es el producto perfecto. Algunos le llaman el auténtico seguro de cambio, porque a cambio de cubrir un riesgo pagas una prima. Claro, el problema es que hay que pagar una prima. En este caso, por ejemplo, para que veáis, o sea, para comprar una opción hay que pagar, en el caso de en este caso es $1.000.000, ¿no? Serían $19.500. O sea, una prima casi del 2% tiene esta opción. Entonces, se hacen, bueno, sí, se hacen a veces para licitaciones, para determinadas licitaciones importantes y tal, que tienen que cerrar un precio, y claro, luego si no sale la licitación, a vender la opción, ¿no? Que a veces puede salir mejor, a veces peor, pero quiero decir que el gran hándicap del seguro de cambio es que no aprovecho mercado, si me favorece, es un precio fijo, bueno, también es lo que solamente se suele buscar, pero el gran hándicap de la opción es que tiene un precio, una prima. Entonces se buscan estrategias con opciones para abaratar la prima. Entonces, la estrategia una de las más típicas, más clásicas, es el túnel con vendedor en el caso de exportación, que lo que haces es una combinación, o sea, partimos de un nivel que sería, pues, o sea, el exportador, digamos, lo que hace es comprar una opción put, que le da derecho a vender la divisa, y el exportador le vende al banco la opción contraria, con lo cual marcas dos niveles. En este ejemplo es 1,42, 1,3350. De tal manera que si el dólar se dispara, pues la cotización, mejor dicho, ¿no? la cotización se dispara pues, a 1,45, 1,43, 1,42, el exportador utiliza su derecho y el dólar como mucho a 1,42, como muy mal a 1,42. Ahora, hay un recorrido que aprovecha el mercado hasta 1,3350. Por debajo de ahí, si se pone a 1,30, 1,28, etcétera, es el banco entonces el que utiliza su opción y entonces el nivel se va a ir a 1,3350. O sea que al final es como si fuera un seguro de cambio, pero en vez de a un precio, con un nivel, con dos niveles. Y dentro de esos dos niveles, lo que toque, ¿no? Cuando toque la liquidación a vencimiento, se liquida a lo que... O sea, si está entre los dos niveles, se va a liquidar al mercado. Si está por encima de un nivel, ejercitas la opción y entonces no te afecta la depreciación por encima de un nivel. Si está por debajo de un nivel, no puedes aprovecharte la apreciación. O sea, y las primas de las dos opciones son iguales, con lo cual la prima resultante es cero. Ese es un túnel prima cero. Este es el que tenéis en la pantalla, es un ejemplo, pero lógicamente se pueden hacer infinitos, porque puedes abrir y cerrar el rango en lo que quieras, ¿no? Compensas uno con otro. Normalmente siempre está más o menos en medio el seguro de cambio. Acordaros que el seguro de cambio estaba en 1,3710, pues aquí estamos hablando de un 42, 1,3350. O sea, más o menos el rango en un túnel es más o menos proporcional al seguro de cambio, ¿eh? Y luego otro producto, este es el último ya, ¿eh? Bueno, otro producto que es muy utilizado es el Forward Plus, ¿no? Que a ver, consigo un precio normalmente peor que en un seguro de cambio, un poquito peor, bueno, en este caso 1,3800, lo que llamamos el segundo decimal, solemos llamar que es una figura, ¿no? Una figura peor que un poco peor, que era 1,3715 me parece, o 10 que salía, pues 1,38, precio peor para el exportador, ¿no? Pero puede aprovechar todo el recorrido apreciatorio que haga el dólar hasta un nivel que lo marca una barrera de una opción contraria, ¿no? Que es el 1,3150. Aquí hay muchas combinaciones, porque la barrera en este caso es un forward con barrera activante que se llama europea, ¿no? Pero hay también con barrera americana, que puede tocar en cualquier momento, con lo cual el rango mejora, pero también más riesgo de que toque. O sea, aquí el riesgo está en que si el dólar toca el 1,3150, el día, este es europea, entonces es el día del vencimiento, entonces el precio ya no es ese, sino que es el peor, ¿no? El peor, que es como un seguro de cambio, el 1,38. Hombre, tampoco empeora tanto el seguro de cambio. Y si está en medio, he conseguido un precio mejor, ¿no? que el propio seguro de cambio. Ese es un poco... A ver, todos los productos son no hay el producto perfecto, no solo habría uno. O sea, algunos productos tienen una ventaja y otros una desventaja. Siempre hay algo a cambio de algo. O sea, entonces todos hay que ver un poco la expectativa. Oye, digo, bueno, pues el dólar, yo con 1,38 estoy bien. Creo que el rango es suficiente y si al final me sale que me ha tocado la barrera, no pasa nada, porque tengo el dólar a 1,38. Si resulta que está en medio, he conseguido un mejor precio. Bueno, estos son los productos de un poco de cobertura que a mí me parecen más interesantes. Hay muchísimas más variantes, pero bueno, yo creo que
os quería traer los ejemplos de los más interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que me